Déjeme avanzar con algunos de los temas que tenemos en este día y particularmente me llama la atención todo lo relacionado con el tema de cómo se va procesando lo del paro judicial nacional. Por una parte, el hecho de que adelantaron fue un virtual madruguete, el de uno de los grupos de trabajadores que declararon la huelga, el paro y colocaron mantas y han hecho declaraciones los trabajadores. Y los jueces, magistrados y el personal de élite que corresponde a este nivel judicial realizaron una votación por la vía electrónica este lunes de las 8 de la mañana a las 8 de la noche, algo así, y el resultado fue apabullante a favor de instalarse en ese proceso de no de no realizar sus tareas judiciales, entrar a un paro que van a realizar a partir del primer minuto del próximo miércoles. Es decir, estamos viviendo en este momento las últimas horas en las cuales magistrados, jueces, personal del área de distritos y tribunales colegiados estaría, si es que todavía están, pues cerrando sus expedientes, sus cosas, para irse ya en la noche a su primera jornada de paro nacional indefinido. Y frente a ello, la Suprema Corte de Justicia en su sala superior con los ministros de la Corte decidieron no sesionar en público, sino hacerlo en privado para analizar lo que está sucediendo, analizar la propuesta de Morena y aliados respecto a la reforma judicial y determinar qué hacer. Y por otra parte, déjeme, déjeme ver con Alex, porque mire, pues ya voy a seguir porque teníamos programada una entrevista con Ana Francis Moore, pero creo que ya le entró de inmediato el virus del político y bueno, pues no ha llegado, no ha cumplido, así es que vamos a dejar para otra ocasión la oportunidad de hacerle esa entrevista que concretamos desde ayer con Ana Francis Moore, pero pues mire, luego así sucede, a veces ya el cargo y la política hace que rápidamente cambien los horarios. Bueno, entonces, vamos a seguir adelante. Entonces, le quiero plantear respecto a la reforma judicial que junto con la sobrerepresentación son los dos puntos fundamentales de la discusión y el debate político que tenemos en estos momentos en México. Lo que hoy ha hecho el presidente López Obrador me parece, como él mismo dice, con el debido respeto, pero bueno, la verdad es que resulta que esa pregunta a los 5 supermillonarios me parece fuera de lugar. Me parece fuera de lugar, me parece, y la verdad es que no siempre puedo decir esto, o casi nunca del presidente López Obrador, pero me parece que está fuera de lugar y que es una medida un poco desesperada para tratar de que los grandes capitales, los grandes beneficiarios de este sistema neoliberal, que no solo sigue vigente, sino próspero a tal grado que le ha generado las enormes ganancias durante este sexenio a esos 5 supermillonarios mencionados por la revista Forbes y ahora mencionados por el presidente López Obrador, pues todos esos grandes, los supermillonarios, los 5 capitales más importantes de México, convocados por el presidente en un tono imperioso, imperativo, a Carlos Slim, que se manifieste, que se exprese, pues me pareciera como si estuviéramos en presencia de un plan E, luego del plan C, que triunfó en las urnas, que es un programa de trabajo, que es apoyado por el presidente de la República saliente, por la presidenta electa entrante, por la mayoría aplastante de quienes van a llegar a las cámaras. Y bueno, pareciera que ahora se invita o se convoca a un plan E, el plan de los empresarios, un plan E plus. ¿Por qué la voz de 5 superempresarios puede o debe tener un carácter muy relevante en este proceso donde la voz de casi 36 millones de personas se expresaron en un sentido? No estoy ni siquiera diciendo si esto es, si lo del plan C y la reforma judicial es correcto o no, si es plausible o no. Ese es otro punto. El punto concreto hoy es que el presidente de la República convoca y llama a estos 5 empresarios en algo que me parece que es una especie de reconocimiento de la fuerza y del poder que siguen manteniendo estos grandes capitales. Ricardo Salinas Pliego, que es el más mediático de ellos, ha respondido de una manera en la que elude y no. Manda a hacer una
encuesta en su, no es una encuesta, sino un sondeo en su página de X y dice encuesta, que no son encuestas, las encuestas tienen una metodología concreta y específica que tiene que ser revisada, cuidada y expuesta. En X lo que se hace son sondeos solamente. Pero bueno, él dice, encuesta para mis seguidores y odiadores pagados. Y pregunta a Ricardo Salinas, dice, ¿es democrático, correcto y constitucional que el partido en el poder y sus aliados, el Verde y el del Trabajo, se adjudiquen 75% de las curules en la Cámara de Diputados cuando el pueblo les otorgó solamente el 54% de los mismos? Bueno, pues esa es una pregunta de esas preguntas capciosas y tramposas. Es obvio que si a alguien le dicen, oye, ¿es correcto que alguien le quite la vida a otra persona de una manera artera, brutal y salvaje y que el otro no se defienda? Bueno, pues son preguntas que francamente creo que no corresponden a una seriedad en el debate y mucho menos a una respuesta que pretende dar a lo que lo está invocando o convocando el presidente de la República. Pero tiene la parte final que ahorita Sebastián nos va a ayudar a ponerla, que dice, prácticamente es el robo del 21% de curules a plena luz del día. Esa es la respuesta de Ricardo Salinas Pliego. Ricardo Salinas Pliego señala que es un robo de 21% de curules a plena luz del día el que se está cometiendo. Pero tanto el propio Ricardo Salinas Pliego como Carlos Slim, como Germán Larrea, que Germán Larrea, si hay alguien que abierta, explícitamente ha sido opositor a las políticas de la 4T, de López Obrador, de Morena, es Germán Larrea y ha sido uno de los más beneficiados a lo largo de este sexenio. ¿Cuántos negocios, cuántos contratos, cuántas concesiones, cuántas ratificaciones o reivindicaciones de negocios se han dado para estos personajes a los que ahora se pretende colocar en un banquillo de acusados, cuando yo pienso que en un gobierno progresista de izquierda o popular, pues nunca deberían estar fuera de ese banquillo de los acusados y no ser los permanentemente beneficiados en todo el tiempo en materia de ese tipo de arreglos que han implicado miles de millones de pesos transferidos del erario federal y de los estados, pero particularmente del federal, hacia, hacia los negocios de estos personajes. ¿Qué va a decir Carlos Slim? Pues Carlos Slim puede decir lo que convenga porque finalmente Carlos Slim ha sido un gran ejemplo de la adaptación camaleónica de los grandes capitales y el de él formado sustancialmente a partir del momento en el cual hubo la venta ventajosa, privilegiada de Teléfonos de México, que era propiedad de la nación, que era propiedad de todos los mexicanos y que se vendió como todas las cosas que hizo Carlos Salinas de Gortari en aquellos remates privatizadores, remates de garage federal, donde se repartían, entre otros, también Imevisión, que dio pie a Televisión Azteca, que es el negocio fundamental de Ricardo Salinas Pliego. De ahí vienen esos aires. Hace rato que platicábamos con Alberto Pulido, el dirigente de este sindicato de maniobristas de Veracruz, él decía, pues es que ahí está detrás de todo, está Carlos Salinas de Gortari. ¿Recuerda usted que hubo un tiempo en el cual Carlos Salinas de Gortari era un personaje constante en el discurso del político opositor López Obrador y se le llamaba el villano favorito, el innombrable, el jefe de la mafia del poder, el responsable del mayor atraco al país permanentemente? Pues todo eso se silenció y no solo eso, sino que se siguen permitiendo negocios que enriquecen a un segmento de empresarios que invierten en política para mantener sus privilegios, sus negocios y sus ganancias sin que sean tocados en absoluto. Aquí la gran pregunta de fondo desde mi punto de vista es decir, ¿por qué a lo largo de este sexenio se concentró la riqueza de una manera desproporcionada en 5, 10 personajes, entre ellos los 5 que hoy menciona el presidente López Obrador? ¿Por qué seguir fortaleciendo los polos de la gran concentración de capital en nuestro país? ¿Por qué mantener la vergüenza de que mientras siga habiendo pobreza y ya ve usted todas esas clasificaciones técnicas que se hacen de pobreza extrema y de supervivencia y no sé qué? El punto está en que mientras se siga viviendo en situaciones de una enorme desigualdad social, resulta casi un crimen social el hecho de que haya supermillonarios que concentran el enorme capital
mientras el resto, los millones, decenas de millones de mexicanos, siguen sufriendo y patinando para llegar a fin de quincena y patinando y sufriendo para la alimentación diaria y los satisfactores básicos mínimos de supervivencia. Entonces, respondan lo que respondan estos cinco. ¿Cuál es el punto? ¿Qué es lo que se tiene que ver y analizar ahí? Ya veremos cuál es la respuesta. Carlos Slim a lo mejor dice, pues sí, ¿qué tengo que decir? ¿Qué me conviene decir? Si es el hombre que llegue, el presidente que llegue, Carlos Slim se ha acomodado para ponerse al servicio del gobierno en turno, para ayudar en lo que sea necesario, para dialogar, para aconsejar, para soltar algunas formas de ayuda que normalmente son retribuidas posteriormente con grandes ganancias. ¿Qué es lo del neoliberalismo? Pues el neoliberalismo al cual con frecuencia se alude en términos retóricos como algo que ya se acabó, eran los tiempos del neoliberalismo, eso quedó atrás. No es así, tan no es así que allí están estos personajes. Preguntarle a ellos qué opinan sobre el tema de la sobre representación, cuál es su postura, me parece que es asignarles o reconocerles un poderío y una capacidad de decisión que no creo que sea conveniente ni siquiera en estas circunstancias. El presidente López Obrador hoy ha respondido de una manera enérgica, de una manera dura en algunos momentos, incluso facialmente, pero creo que estamos en una circunstancia en la cual viene una batalla complicada porque justamente este es el momento en el cual se tiene que apoyar un proceso popular en sus términos, pero sin concesiones, negociaciones ni peticiones a los poderes que por más que traten de disfrazarse de caperucita, de abuelita amable, pues sabemos que han sido y seguirán siendo el lobo feroz.